Los dioses de piedra, las estatuas que no hablan, las creencias que esclavizan. Taré, el padre de Abraham, fue un hombre atrapado en la idolatría, pero su vida fue más que solo devoción a ídolos mudos. ¿Cómo puede alguien tan arraigado en la adoración de falsos dioses ser clave en el plan de Dios? La respuesta está en su legado, un legado que transformaría el destino de la humanidad y daría inicio al camino de la fe verdadera. Esta es la historia de un hombre que, sin saberlo, fue el puente entre dos mundos, el de la idolatría y el de la fe en el Dios único. ¿Quieres saber cómo un idólatra fue el padre del patriarca que cambió la historia? Suscríbete ahora y no te pierdas los detalles ocultos que pocos conocen. Comparte este vídeo y acompáñanos hasta el final para descubrir cómo las decisiones de Taré impactaron el destino de las tres grandes religiones monoteístas. Esta historia te sorprenderá. La historia de Taré comienza en un lugar de gran importancia histórica, Ur de los Caldeos. Esta antigua ciudad, ubicada en lo que hoy conocemos como el sur de Irak, era un epicentro de cultura, comercio y religión. Ur no solo era rica en recursos, sino también en creencias, con una sociedad profundamente arraigada en la adoración a una multitud de dioses. Entre ellos destacaban Anar, el dios luna, cuyas creencias impregnaban cada aspecto de la vida cotidiana. Taré, como muchos de su generación, creció en una ciudad donde los templos dominaban el horizonte, donde las oraciones a los astros marcaban el inicio y el fin del día. Las altas torres de los zigurats, templos dedicados a los dioses, no solo eran estructuras físicas, sino símbolos del poder divino que los caldeos creían gobernaba sus vidas. Era un entorno que, inevitablemente, moldearía la mente y el espíritu de quienes lo habitaban. Pero la influencia de esta ciudad idólatra no se limitó a su geografía. También tocó profundamente el corazón de Taré, quien sería testigo y participante de una fe que chocaría con el futuro destino de su hijo, Abraham. Para entender a Taré, debemos retroceder hasta sus raíces, hasta la descendencia directa del legendario Sem, hijo de Noé. Taré era parte de una línea que llevaba consigo una herencia de promesas y bendiciones. Sem, considerado el antepasado de los semitas, dejó un legado de fe y esperanza en el único Dios verdadero. Sin embargo, a lo largo de las generaciones, este linaje comenzó a mezclarse con las culturas y creencias de su tiempo, y fue en este punto que Taré heredó no solo la sangre de los patriarcas, sino también la carga de una religión que se alejaba del monoteísmo. La familia de Taré, con raíces profundas en la historia de los grandes patriarcas, cargaba con las historias de antaño, la salvación de Noé y su descendencia, las promesas divinas a Sem y la expectativa de un futuro lleno de propósito. Sin embargo, Taré creció en un mundo donde las narrativas antiguas de fe comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por la fascinación hacia los ídolos tallados en piedra y metal. Su linaje era venerable, pero la fe que corría por sus venas parecía haber sido reemplazada por los rituales de Ur. En Ur, la adoración de dioses era más que una costumbre, era la esencia de la vida misma. La figura más poderosa entre las deidades era Nanar, el dios luna, adorado fervientemente por los caldeos. Este dios era considerado el protector de Ur, y su culto se manifestaba en imponentes templos, festivales sagrados y sacrificios constantes. Taré, como muchos de su generación, no era ajeno a esta devoción. Su vida, sus creencias y sus decisiones estaban profundamente entrelazadas con el culto a estos dioses. Taré se rodeaba de imágenes talladas y estatuillas que representaban a las divinidades de su tiempo. El incienso ardía constantemente en su hogar, y las plegarias a las deidades de los cielos resonaban en los patios. En este entorno saturado de idolatría, Taré era parte de una sociedad que buscaba respuestas y bendiciones en figuras hechas por manos humanas. Pero, ¿podría este estilo de vida realmente llenar el vacío espiritual? A lo largo del tiempo, este hombre comenzaría a sentir una tensión interna, un conflicto que cambiaría el curso de su vida. A medida que Taré avanzaba en su vida, algo profundo comenzó a agitarse en su corazón. Aunque continuaba con las prácticas religiosas de su entorno, algo no parecía estar del todo bien. La influencia de su linaje, la conexión con el Dios de sus ancestros, comenzaba a abrirse paso entre las sombras de la idolatría que lo rodeaba. En momentos de silencio, en las noches donde la luna brillaba más que de costumbre, Taré se encontraba luchando con preguntas que no podía ignorar. ¿Podrían realmente estos ídolos tallados en piedra o madera ofrecer consuelo eterno? ¿O había algo más allá de las figuras que su cultura le imponía? Esta tensión espiritual no era evidente para todos, pero en lo más profundo, Taré comenzaba a sentir el peso de un destino mayor del que podía comprender. Mientras se sumergía cada vez más en la vida de Ur, algo lo llamaba a mirar más allá de las estatuas, más allá de los sacrificios, hacia una verdad que, aunque oscura para él en ese momento, marcaría el inicio de una transformación que cambiaría el curso de la historia sagrada. La llegada de Abraham al mundo no fue solo el nacimiento de un niño, sino el inicio de un legado que cambiaría la historia de la humanidad. Taré,
Como cualquier padre en Ur, esperaba que su hijo siguiera sus pasos, adoptando las creencias y costumbres que habían guiado a su familia por generaciones. Abraham, sin embargo, estaba destinado a ser diferente. Nació en un ambiente saturado de idolatría, rodeado por la adoración de los dioses Luna y otros deidades de los cielos, pero en su interior, el llamado de algo más grande comenzaba a gestarse desde sus primeros días. Taré lo crió bajo las costumbres de Ur, asegurándose de que conociera bien a los dioses que protegían su tierra. Las festividades, los sacrificios y los rituales estaban entretejidos en la vida de Abraham, pero, como más adelante se revelaría, estos dioses no lograrían capturar su corazón. Lo que Taré no podía prever era que su hijo no seguiría el camino trazado para él, sino que caminaría hacia un destino que cambiaría para siempre el curso de su familia, e incluso, de la historia humana. Taré veía en Abraham un heredero digno, un hijo que llevaría adelante las tradiciones familiares y fortalecería la veneración a los dioses de Ur. Como patriarca, Taré sentía que era su responsabilidad instruir a Abraham en los caminos de los ancestros, enseñándole no solo a sobrevivir, sino a prosperar en un mundo guiado por los astros y los ídolos. Sin embargo, aunque parecía que todo seguía el curso esperado, había algo en Abraham que intrigaba a su padre. La relación entre ambos era compleja. Taré, profundamente arraigado en la adoración idólatra, no comprendía del todo la curiosidad silenciosa que veía en los ojos de Abraham cuando éste observaba las estrellas. El joven Abraham, aunque respetuoso de su padre, comenzaba a cuestionar en silencio las costumbres que le rodeaban. Taré no percibía del todo esta inquietud, pero su expectativa era clara: Abraham debía continuar con el linaje, honrar a los dioses y mantener viva la tradición. No obstante, lo que Taré no sabía era que su hijo había sido elegido para algo mucho mayor, algo que desafiaría incluso sus propias creencias más arraigadas. Los primeros años de Abraham estuvieron marcados por acontecimientos que, aunque sutiles al principio, revelaban un destino diferente. En una ocasión, mientras ayudaba a su padre en uno de los rituales de sacrificio, Abraham sintió una inquietud que no lograba explicar. Las estatuas y los ídolos que tanto respeto despertaban en su entorno parecían vacíos para él, incapaces de responder a las preguntas más profundas que comenzaban a surgir en su mente. Momentos como este se volvieron recurrentes. Abraham comenzaba a notar la falta de vida en los ídolos, la incapacidad de las figuras esculpidas para ofrecer respuestas o consuelo. En su corazón, algo poderoso empezaba a despertar, una sensación de que existía un Dios más allá de lo que se veía, un ser que no necesitaba templos ni sacrificios materiales. Aunque Taré no lo sabía, Abraham estaba recibiendo las primeras señales de un llamado divino, una misión que lo llevaría a romper con las creencias de su familia y comenzar una travesía espiritual hacia lo desconocido. A medida que Abraham crecía, la tensión en su interior se intensificaba. La veneración a los ídolos que su padre le había enseñado ya no tenía sentido para él. Comenzaba a preguntarse si los astros y las estatuillas realmente tenían poder o si, en su lugar, había algo más grande que todo eso. Esta lucha interna, aunque silenciosa al principio, pronto se convertiría en una batalla que lo separaría de su familia. Abraham ya no podía seguir las tradiciones familiares sin sentir una profunda contradicción en su corazón. Su mente, aún joven pero aguda, comprendía que su destino no estaba en la adoración de dioses de piedra o metal, sino en la búsqueda de un Dios verdadero, invisible pero omnipresente. El conflicto con su padre no era algo que se manifestara abiertamente, pero en cada ritual, en cada sacrificio, Abraham sentía que se alejaba más de la senda de Taré y se acercaba al Dios de sus ancestros, un Dios al que aún no conocía completamente, pero cuya voz comenzaba a sentir más clara. La vida de Taré estuvo marcada por una devoción inquebrantable a los dioses que veneraba. Para él, los ídolos no eran simples estatuillas o representaciones sin vida, eran el enlace directo con las fuerzas que regían el universo. Los rituales en su hogar no solo eran actos religiosos, sino manifestaciones de una fe profundamente arraigada. Taré veía en los dioses la protección para su familia y la prosperidad para su comunidad. Era un líder que transmitía su fervor a quienes le rodeaban, asegurándose de que cada miembro de su familia siguiera los caminos trazados por las tradiciones ancestrales. Su devoción se reflejaba en cada aspecto de su vida. Los sacrificios, las oraciones dirigidas a Nanar, el dios Luna, y otros dioses menores, eran rituales cotidianos. Para Taré, la idea de un solo Dios invisible era inconcebible. Los dioses que adoraba eran tangibles, presentes en la tierra y los cielos que podía ver. Esto no solo influenció a su familia, sino que también extendió su influencia sobre la comunidad. Taré se erigió como un modelo de piedad, un patriarca respetado por su lealtad a las creencias tradicionales. Pero lo que él no podía prever era el conflicto que pronto surgiría dentro de su propio hogar, un conflicto que cuestionaría todo lo que él creía. El momento más transformador en la vida de Abraham llegó de manera inesperada.
Dios se le reveló, rompiendo el silencio que había acompañado sus años de dudas y reflexiones. La voz divina no solo le habló, sino que le ofreció un propósito que cambiaría el curso de su vida y el destino de generaciones futuras. Dios le ordenó dejar la casa de su padre, salir de la tierra de Ur y dirigirse hacia una tierra prometida, un lugar donde nacería una nación grande y bendecida. Para Abraham, este llamado era claro y poderoso, pero también cargado de un peso emocional. Sabía que para obedecer a este Dios, debía desobedecer a su padre. La separación no era solo física, era espiritual. A partir de este momento, Abraham entendió que no podía seguir venerando los ídolos de su padre. Debía tomar una decisión que lo distanciaría de todo lo que había conocido, una decisión que lo apartaría de la tradición familiar, pero lo acercaría a un destino divino. La duda, el miedo y la incertidumbre lo acompañaron en esos primeros momentos, pero la certeza de que su llamado era verdadero lo impulsó a seguir adelante. Cuando Taré se dio cuenta de que Abraham ya no compartía su fe en los dioses de Ur, el impacto fue devastador. Su hijo, aquel en quien había depositado todas sus expectativas, ahora desafiaba todo lo que él consideraba sagrado. Para Taré, este no era solo un acto de desobediencia, sino una traición a las raíces de su familia, una ruptura con las tradiciones que habían sido transmitidas de generación en generación. En el fondo, Taré luchaba con un dilema que lo desgarraba: ¿cómo podía aceptar la partida de Abraham y su rechazo a los dioses que él mismo adoraba? El dilema de Taré no era solo la posible pérdida de su hijo, sino también la pérdida de su identidad. Si Abraham seguía a este Dios invisible, ¿qué quedaba de la herencia que Taré había construido? En su corazón, se debatía entre el amor paternal y la lealtad a los dioses. La desobediencia de Abraham era, en muchos sentidos, un espejo que reflejaba las dudas que Taré había intentado ignorar durante años. Pero, aunque esta lucha interna lo atormentaba, Taré sabía que no podía detener a su hijo. El destino de Abraham estaba trazado, aunque él no lo comprendiera del todo. Con el llamado de Dios resonando en el corazón de Abraham, llegó el momento de tomar una decisión definitiva. Abraham debía abandonar Ur, y con él, su familia también emprendió un viaje. Taré, ya anciano, decidió acompañar a su hijo hasta Harán, una ciudad en el camino hacia la tierra prometida. Aunque Taré no comprendía completamente el motivo detrás del viaje de Abraham, aceptó partir, quizás con la esperanza de que el tiempo y la distancia sanarían la brecha que comenzaba a formarse entre ellos. El viaje hacia Harán marcó el inicio de una transición no solo geográfica, sino también espiritual. Para Abraham, este era el primer paso en su obediencia a Dios. Para Taré, el traslado simbolizaba un alejamiento del mundo idólatra de Ur, aunque él mismo aún no lo supiera. En Harán, la familia viviría sus últimos días juntos, antes de que las sendas de padre e hijo se separaran definitivamente. Aunque Taré continuaría con sus creencias hasta el final de su vida, Abraham estaba destinado a seguir un camino que lo llevaría a un futuro radicalmente distinto. Los últimos días de Taré transcurrieron en la ciudad de Harán, lejos de su hogar en Ur pero aún ligado a sus creencias idólatras. Para Taré, el viaje a Harán fue un cambio de escenario, pero no un cambio de corazón. Aunque acompañó a su hijo en la travesía, no compartía la misma fe que lo impulsaba. Harán, una ciudad comercial, representaba una pausa para la familia, pero para Taré fue su destino final. No llegó a ver la tierra prometida que Dios había reservado para Abraham. Su muerte marcó el fin de una era para su familia, una que aún cargaba con el peso de la idolatría que había caracterizado su vida. La muerte de Taré en Harán fue significativa no solo por el cierre de su vida, sino por el momento en el que ocurrió. Abraham aún no había alcanzado Canaán, la tierra que Dios le había prometido, y la partida de su padre antes de este evento fue simbólica. Era como si Taré, representante de las viejas creencias, no pudiera cruzar el umbral hacia el nuevo destino que Dios tenía para su descendencia. La vida de Taré cerraba un capítulo, pero su muerte abriría el camino a la misión de Abraham. A lo largo de su vida, Taré fue un hombre profundamente devoto a los ídolos que conocía y veneraba. Su idolatría no solo influyó en su vida, sino en su familia y su comunidad. Sin embargo, en retrospectiva, aunque la idolatría de Taré parece ser su gran defecto, es a través de ella que se traza un contraste profundo con el destino de su hijo. Taré, en su devoción ciega a los dioses de Ur, jugó un papel crucial en la narrativa de la historia sagrada. Si bien fue un ejemplo de la devoción errónea, también fue el padre del hombre que cambiaría el rumbo de la humanidad hacia el monoteísmo. Taré simboliza la lucha del ser humano por encontrar respuestas en lo visible y tangible, en las figuras esculpidas y los rituales, en lugar de lo espiritual e invisible. Pero a pesar de su camino, Dios utilizó su vida y sus decisiones para preparar el terreno para la gran transformación de Abraham. Taré fue una pieza clave en el tablero de la historia sagrada, demostrando cómo, incluso en medio del error, se puede allanar el camino para una verdad más grande.
La muerte de Taré no fue solo un evento familiar, sino un punto crucial en la vida de Abraham. Aunque los caminos de fe entre padre e hijo habían divergido, Abraham aún mantenía un vínculo profundo con su padre. El duelo que sintió no fue solo por la pérdida física, sino también por la desconexión espiritual que ambos habían vivido. Para Abraham, la muerte de Taré significaba el final de una etapa en su vida, pero también la confirmación de que debía continuar con su llamado divino sin distracciones ni influencias pasadas. La partida de Taré dejó a Abraham libre para seguir su destino con una mayor claridad. Aunque Abraham respetaba a su padre, sabía que su futuro no podía estar ligado a las creencias que Taré había mantenido toda su vida. La muerte de Taré lo preparó emocionalmente para asumir plenamente su rol como patriarca de una nueva nación. En ese momento, Abraham comprendió que su viaje hacia la tierra prometida no solo era físico, sino una transición hacia una vida dedicada completamente a Dios, lejos de los ídolos que habían dominado la vida de su padre. La muerte de Taré en Harán simbolizó la última conexión de Abraham con su pasado idólatra. Hasta ese momento, aunque Abraham había comenzado a seguir el llamado divino, su padre seguía siendo una figura que lo anclaba a la tradición de Ur. Con la partida de Taré, Abraham pudo romper definitivamente con esa herencia de idolatría y dedicarse por completo a su misión. Harán, en ese sentido, fue una ciudad de transición. La muerte de Taré marcó el fin de la influencia de las antiguas creencias en la vida de Abraham, y con ello, Abraham quedó libre para avanzar sin las ataduras familiares. La ruptura no solo fue emocional, sino también simbólica, ya no quedaba nada que lo atara a las costumbres pasadas. Con la muerte de su padre, Abraham cerró el capítulo de su vida que aún guardaba las sombras de la idolatría, abriendo paso a una vida de fe inquebrantable en el Dios único y verdadero. La figura de Taré encierra una paradoja que resuena a lo largo de la historia sagrada. Por un lado, fue el padre de Abraham, el patriarca del monoteísmo, quien se convertiría en el referente de las tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero, por otro lado, Taré fue un devoto idólatra, profundamente arraigado en las prácticas religiosas de su tiempo, venerando a los dioses que representaban el orden cósmico en Ur de los caldeos. Esta dualidad plantea una pregunta intrigante: ¿cómo pudo un hombre tan entregado a los ídolos ser el padre de alguien llamado por el Dios único? La vida de Taré refleja la tensión que muchos seres humanos enfrentan, la lucha entre las creencias tradicionales y la verdad revelada. A través de sus acciones y decisiones, se evidencia que incluso en medio de la idolatría, Dios tenía un propósito para su vida. La paradoja de Taré radica en que, aunque nunca alcanzó la revelación de la fe monoteísta, fue el instrumento que Dios utilizó para preparar a Abraham para su misión. Taré representaba el pasado del que Abraham debía desprenderse, pero también el canal por el cual la promesa de Dios se cumpliría. Aunque a primera vista, Taré podría parecer un personaje secundario en la narrativa bíblica, su vida fue esencial para el cumplimiento del plan divino. Si bien su devoción a los ídolos pudo haber sido vista como un obstáculo, Dios lo utilizó como una pieza clave en la preparación del llamado de Abraham. Fue Taré quien tomó la decisión de salir de Ur y llevar a su familia a Harán, una etapa crucial en el viaje de Abraham hacia la tierra prometida. Es curioso reflexionar sobre cómo, a pesar de sus fallas, Taré formó parte de algo mucho más grande de lo que él mismo podía comprender. Sin la influencia de su linaje, Abraham no habría llegado a ser quien fue. Incluso en medio de su idolatría, Taré abrió el camino para que la promesa de Dios se hiciera realidad. Este hecho demuestra que, a menudo, Dios utiliza personas y situaciones imperfectas para llevar a cabo su propósito. Taré, con todas sus imperfecciones, fue una figura central en el desarrollo del plan de salvación. La vida de Taré nos enseña lecciones profundas sobre la fe, la idolatría y el papel de la redención en la historia humana. Su devoción a los ídolos nos recuerda el peligro de depositar nuestra fe en lo visible, en lo que es tangible pero limitado. A través de Taré, vemos cómo la idolatría puede atar a las personas a un ciclo de dependencia y ceguera espiritual. Sin embargo, su historia también nos ofrece una lección más esperanzadora: Dios no se olvida de aquellos que están atrapados en la idolatría. Él utiliza incluso los caminos equivocados para guiar a los que han sido llamados a cumplir su voluntad. Otra enseñanza que se desprende de la vida de Taré es la importancia de la fe en el plan divino, incluso cuando no podemos verlo claramente. La historia de Taré y Abraham nos muestra que la redención no es un camino directo, y que a menudo los seres humanos tropiezan con sus propios errores antes de encontrar la verdad. Taré, con sus devociones erradas, preparó el escenario para que su hijo rompiera con el pasado y se convirtiera en el líder que guiaría a una nación hacia un Dios único. La historia de Taré es un recordatorio del papel fundamental que juegan las personas, incluso aquellas que parecen desviarse del camino correcto, en el plan de Dios. Taré fue el padre del hombre que cambiaría el curso de la humanidad, pero su vida no fue perfecta ni ejemplar.
A pesar de ello, Dios utilizó su linaje, sus decisiones y su vida para establecer un nuevo pacto con la humanidad. A través de Taré, vemos cómo un hombre aparentemente atrapado en la idolatría pudo ser el precursor del monoteísmo. Aunque nunca renunció a los dioses de Ur, su descendencia abrazaría la fe en el Dios verdadero, y su legado, a través de Abraham, sería el cimiento de las tres grandes religiones monoteístas. La vida de Taré es una lección de que, sin importar los errores que cometamos, el propósito de Dios puede prevalecer y cambiar el curso de la historia sagrada para siempre. Y así concluye esta fascinante historia. ¿Qué te ha enseñado la vida de Taré sobre el destino, la fe y la influencia de los errores humanos en los planes divinos? Nos encantaría conocer tu opinión. Comparte tus pensamientos en los comentarios, y si disfrutaste este contenido, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias reveladoras. No olvides compartir este vídeo con aquellos que también buscan descubrir los misterios y lecciones ocultas en las historias bíblicas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo.